de Saber Sin Fin, bienvenidos a La Noche Paranormal, en donde cada semana les llevaremos una historia de terror, asesinos en serie, fenómenos inexplicables o fantasmas y todo este tipo de cosas, ¿no? Les saluda como siempre sus anfitriones, Ariel Salazar y Armando Arellano. ¿Cómo estás, Armando? Hola, Ari, buenas tardes. Hola, público, buenas tardes. Muy contento nuevamente de iniciar con un tema que seguro les va a gustar a todos. Y bueno, vamos a comenzar. Así es, recuerden que este episodio es traído, nuestro episodio 24, es traído por nuestros patrocinadores. Son Bigocha and Airsoft, calle 40 Norte, 18 Oriente. Y también El Barrilito 2, cervecería El Barrilito 2, Plaza Comercial El Campanario, local A19. Recuerden también que vamos a estar al rato, hemos estado transmitiendo en vivo a través de la página el nuevo proyecto que se llama La Noche del Miedo, donde pueden enviar sus relatos, sus historias de terror, sus leyendas, todo este tipo de cosas para hacer ameno un programa, ¿no? Al estilo, digamos, de la Mano Peluda y todo este tipo de cosas que nos hicieron seguidores de los fenómenos paranormales, ¿no? Entonces vamos a estar esperando ahí sus relatos. Sí. Nos han estado enviando varios, entonces recuerden, todavía pueden enviarlos, ¿sí? Sí, claro, pueden enviarnos todos los relatos que tengan, historias, leyendas, como lo acabas de mencionar. Por favor, mándenos al 22 15 90 98 31. Y de hecho hoy tenemos otra, es la cuarta edición. La cuarta emisión, así es. La cuarta emisión, entonces se va a poner bastante chido, hoy a las 10 p.m. Entonces si tienen ahí un relato que contar, una historia, pues estaría chido escucharlos, ¿no? Ay, claro. Pero ¿qué te parece si comenzamos con el episodio número 24? A darle. El 28 de febrero de 1993, la Agencia Federal de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, la ATF, irrumpió violentamente en un complejo religioso conocido como Monte Carmelo, ubicado en Waco, en Texas, y que era la sede de los Davidianos de la Rama, que básicamente sería una escisión de la religión davidiana, de la religión adventista, que poseía creencias mayormente apocalípticas. Aquel día, la intención de la ATF era llevar a cabo una operación que no debería tomar más de 60 segundos y que tenía por objetivo cumplir con la orden de arresto del líder davidiano David Koresh. Seguramente lo conocen. Nos han estado pidiendo que hablemos acerca de sectas y este tipo de cosas. Y bueno, David Koresh, quien se había autoproclamado como la reencarnación de Jesucristo y que por azares del destino tenía sobre sus hombros una orden de arresto por posesión ilegal de armas de fuego y otra por abuso de menores. Para la mala suerte de la ATF, ese día la agencia no solo sería puesta en evidencia ante los medios televisivos, quienes transmitieron en vivo la vergonzosa operación en cadena nacional, sino que peor aún, su fracaso terminaría desencadenando un conflicto que concluiría 51 días después y con la muerte de 84 personas. 21 de ellos eran niños. Y precisamente esa es la historia que contaremos el día de hoy. Una historia que entremezcla la religión, el abuso de poder, la ineficiencia, el abuso policíaco, la idolatría, la estupidez, la irresponsabilidad, la conspiración, el encubrimiento y los delirios de grandeza. Esta es la historia de Waco, la otra matanza de Texas. Niños entre los 80 miembros de la secta, cuyo líder espiritual, David Koresh, dice ser, además de Jesucristo, el padre de la mayor parte de estas criaturas. La policía está negociando la rendición del rancho con Koresh.
El excéntrico y peculiar líder de los Davidianos su nombre de pila era Vernon Wayne Howell. Nació el 17 de agosto de 1959 y para la época de los acontecimientos que contaremos hoy en día tenía 33 años, que es la edad de Cristo, ¿no? Sí. Que es algo súper curioso en este tipo de sectas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, todos conocemos que cuando empieza el Calvario, Jesucristo es a la edad de los... se le conoce desde los 30 a los 33 años, que es la culminación. Y bueno, muchos líderes religiosos o sectarios en este caso se consideran la reencarnación del Mesías cuando llegan a esta edad. Exactamente, que es algo súper curioso, lo vamos a ver más adelante. Bueno, él había llegado a la sede de los Davidianos de la Rama, en Monte Carmelo, en 1981, cuando apenas tenía 20 años. Y gracias a las habilidades que había adquirido desde muy pequeño, como por ejemplo, memorizarla a la perfección varios capítulos de la Biblia y realizar interpretaciones complejas de las profecías apocalípticas, había encajado a la perfección en la comunidad davidiana. Esto sumado al enorme carisma que poseía y a su autoconvencimiento de que él era realmente el gran profeta enviado por Dios para guiar a su pueblo durante el apocalipsis, lo convirtieron rápidamente en un líder de gran peso dentro de la comunidad. Bueno, eso y también que a su llegada se convirtió en el amante de la entonces líder de la rama davidiana, se llamaba Lois Roden y tenía 60 años. Sí. Y él tenía 20, entonces bueno, también eso lo ayudó a posicionarse, ¿no? Sí, que incluso él tenía en mente, ¿no? Que si llegara a tener un hijo con esta mujer, era el Mesías legítimo, el Mesías, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la persona que iba a cambiar el mundo para bien. Exactamente, sí, es un dato interesante. Bueno, Lois Roden, que decíamos, es esta mujer de 60 años que dirigía en ese entonces la rama davidiana. Al morir dejaría en su lugar, al frente de los davidianos, a su hijo George Roden, con quien Vernon Howell tendría que disputarse el liderato absoluto de la comunidad davidiana. A partir de ese momento, la comunidad davidiana se dividió en dos frentes: los que apoyaban a George Roden y los que apoyaban a Vernon Howell. Y así fue como estos dos comenzaron una competencia interna para hacerse con el poder absoluto. Finalmente, George Roden desafió abiertamente a Howell a resucitar a los muertos y le dijo que aquel que lograra primero esta proeza sería nombrado líder indiscutible de los davidianos. Entonces Roden envió a sus discípulos a exhumar algunos cadáveres para intentar regresarlos a la vida a través de oraciones. Obviamente, y como nos estamos imaginando todos, esto era un completo disparate. Y Howell, aprovechó esa oportunidad para acusar a Roden ante las autoridades. Pero la policía le pidió pruebas. Algo normal, ¿no? Si vas a acusar a alguien de que está exhumando cadáveres, pues al menos tienes que presentar fotos o algo, ¿no? Y cómo saberlo, ¿no? También, porque incluso tratar de deslindarse de que no seas partícipe del mismo acto. De hecho, exactamente. Bueno, Vernon Howell intentó adentrarse entonces en Monte Carmelo para obtener fotos de los cadáveres exhumados. Pero fue descubierto por los discípulos de Roden y ambos bandos comenzaron un tiroteo, del cual, tras la intervención de la policía, Howell saldría triunfal, mientras que Roden sería enviado a la cárcel junto con varios de sus seguidores. Gracias a esto, el camino de Howell quedó libre y para 1989 regresó a Monte Carmelo para proclamarse como líder absoluto de los davidianos. Así tomó simbólicamente el trono y cambió su nombre a David Koresh, que David es por el rey David y Koresh es el nombre hebreo del rey Ciro el Grande de Persia. Okay. Entonces, bueno, de ahí los juntó y ya sacó David Koresh, ¿no? Bueno, pues bien, una vez hecho esto, o una vez hecho con el poder de los davidianos en el rancho de Monte Carmelo, en Waco, Texas, Koresh se dedicó arduamente a predicar sobre la Biblia, en especial sobre el Apocalipsis, en jornadas de hasta 15 horas, mientras que de vez en cuando organizaba pequeñas tocadas en donde él, junto con su banda de rock, por cierto, entretenían a la comunidad davidiana. Y él tocaba la guitarra y cantaba, ¿no? Porque él obviamente tenía que ser el líder de la banda, ¿no? Sí. Y de hecho, pues no, realmente al César lo que es del César no lo hacía mal.
Sí, ¿no? Y la canción que escuchamos en el video introductorio es de él, por ejemplo, ¿no? Que habla de un hombre loco en Waco. Y obviamente no se refería a él, se refería a Roden, al que había quitado en el poder. Pero que, pues bueno, después se podía aplicar perfectamente a lo que pasó en Waco, ¿no? Sí, incluso hasta hacia él mismo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Es como una especie de vaticinio. Exactamente. Y bien, la comunidad davidiana de Monte Carmelo estaba compuesta en su mayoría por varios matrimonios, quienes junto a sus hijos habitaban en ese gran complejo. Y después de trabajar se dedicaban casi por completo al estudio de la Biblia, bajo la tutela de Koresh, por supuesto. Acerca de la comunidad davidiana, el sheriff de Waco comentó lo siguiente. Allí había un puñado de mujeres, hombres y niños, todos ellos muy buena gente. Tenían creencias diferentes a las mías y a las de los otros, sobre todo en las religiosas, pero básicamente eran buena gente. Yo los visitaba frecuentemente y no daban ningún problema. Eran gente casada que siempre andaba ocupada en sus propios asuntos. La comunidad jamás tuvo queja de ellos. Siempre se mostraban amables y atentos. La verdad me agradaban. Y ojo, esto lo dice el sheriff de Waco. Como todas las congregaciones religiosas autosustentables, entre comillas, los davidianos se enfocaron en encontrar actividades económicas que fueran redituables y ayudaran a la prosperidad económica de la comunidad. Y obviamente del complejo, ¿no? Mantener el complejo de Monte Carmelo. No obstante, a diferencia de otros cultos, y esto es súper interesante porque es una diferencia que tiene con el culto Manson o de Jim Jones, o más adelante de Applewhite, de Marshall Applewhite. Sí. Bueno, los davidianos se movían siempre dentro del marco de la legalidad. Las reglas eran claras dentro del culto. Nadie bebía, nadie se drogaba y nadie podía realizar actividades ilegales o dudosos. Por este motivo, varios de los hombres de la comunidad tenían trabajos estables en poblaciones cercanas. Algunos eran carpinteros, otros eran carteros, transportistas, etc., ¿no? Realmente tenían trabajos honorables, ¿no? Y unos cuantos, en especial David Koresh, encontraron en la compra-venta de armas legales una actividad económica pues bien remunerada. Y que de hecho Koresh era amante de las armas, ¿no? Sí, pero fue todo bajo un régimen legal. Uh-huh. O sea, exactamente, sí, ¿no? todo fue legal, realmente, ¿no? Sí. Nada fue por debajo del agua. Sí, no, realmente. Incluso los mismos sectarios también, su trabajo era honesto y no tenía ningún problema fuera de la ley. Exactamente. Bueno, así invirtieron cerca de $250,000 en la compra de armas de fuego semiautomáticas. Y esto es súper importante, esta palabra, semiautomáticas. Lo cual era completamente legal, dado el estado en donde se encontraba la congregación, que es Texas, que es uno de los estados más permisivos en cuanto a la compra-venta de armas de fuego, ¿no? La posesión también. Y la posesión, la aportación también, ¿no? Obviamente Koresh y la mayor parte de los hombres de la comunidad improvisaron campos de tiro en los alrededores del Monte Carmelo, en donde se probaban las armas que compraban, lo que a la par los convertiría en buenos tiradores. Y es normal, ¿no? Sí. Digamos que estaba relacionado a su ámbito, ¿no? Pues sí, realmente si vendías algo tenías que saber si servía. Sí, ¿no? sí, tenías que comprobar que funcionara el rango. Entonces sí. Tienes de darle al vendedor o al comprador las características y saber qué es lo que estás vendiendo, ¿no? Sí, exactamente. Además hay que dejar en claro que, bueno, todos los cultos tienen estas actividades económicas, ¿no? Para mantenerse, precisamente. Por ejemplo, en el caso de la familia Manson, bueno, ellos se movían en el marco de la ilegalidad, ¿no? Sí. Vendían drogas, bueno, se dedicaban al menudeo de drogas y también, acuérdense que robaban los coches. Uh-huh. Sí. De hecho, lo pueden checar en nuestro episodio número 8. Érase una vez en Hollywood. Ahí les contamos toda la historia de Manson. En el caso de Jim Jones, por ejemplo, él, que es el templo del pueblo, ¿me parece? Sí. Ellos se dedicaban a los plantíos y a la crianza de animales. Eso era su actividad primordial. Sí, de alguna manera tiene que haber algún sustento para reforzar lo que es el contenido de todas las personas que, no sé, o sea, para mantenerse ahí en ellos como comunidad. Sí, exactamente. En el caso de Marshall Applewhite, de las puertas del cielo, el Heaven's Gate, se dedicaban al desarrollo de páginas web. Sí. Súper interesante esto, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco de las reformas de Koresh.
Tiempo después de que Koresh se puso al mando de la comunidad davidiana, comenzó a implementar una serie de reformas basadas en los mandatos que Dios le daba directamente. Algunas de ellas eran bastante controversiales. No obstante, por increíble que parezca, ningún davidiano se resistió a los mandatos de Koresh, al provenir supuestamente de órdenes divinas. Y nadie puede ir en estos cultos en contra de Dios, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? Si no siguieras estas órdenes, pues sí, no tiene caso, que estés ahí. Sí. Bueno, por ejemplo, declaró que todos los hombres de la comunidad debían practicar forzosamente el celibato, incluso aquellos que ya estuvieran casados. Okay. Anuló permanentemente todos los matrimonios de las personas dentro de la comunidad. Declaró que todas las mujeres dentro de la comunidad davidiana debían estar comprometidas sexual y reproductivamente, única y exclusivamente con él, pues Dios le había dado la orden de reunir a un harem de mujeres y reproducirse para así formar la casa de David, una raza de 24 niños especiales que gobernarían al mundo tras el apocalipsis. Finalmente, Koresh instauró las bodas espirituales, las cuales consistían en que Dios le daba la facultad de tomar como esposa a cualquier mujer dentro del culto, en cualquier momento, y así pudo hacerse de varias esposas al mismo tiempo. O sea, era polígamo. Mientras que los demás eran célibes, él era polígamo, ¿no? Y de hecho algunas de ellas, y esto fue lo que causó mayor controversia, es que algunas de estas esposas que tomó eran menores de edad. Okay. De hecho, su primera esposa, Rachel Jones, tenía solo 14 años cuando se casó con Koresh. Sí. Y luego Koresh tuvo un hijo con su cuñada, o sea, con la hermana de su esposa. Y de hecho, cuando esto sucedió, ella tenía alrededor de 15 años. Entonces sí, como que estaba... Obviamente tenía razones... Esto dio pie más bien a la policía a que existieran acusaciones acerca de abuso de menores. O sospechas al menos, ¿no? Pero pues dentro del culto, digamos que se hacían las cosas pues de acuerdo a las leyes davidianas, ¿no? Sí. Bueno, y un dato curioso, aquí es el primer dato curioso, es que Koresh llegó a tener hijos con la esposa de su segundo hombre al mando, que fue muy importante. Se llamaba Steve Schneider. Y él, Steve Schneider, obviamente aprobó que él tuviera hijos con su esposa, ¿no? Entonces, de hecho, ahí nos habla de la mentalidad que ya tenían los davidianos, ¿no? Que realmente estaban eclipsados por la personalidad de David Koresh, ¿no? Sí, la manipulación que irradió hacia todos sus congregados, ¿no? Sí, dicho sea de paso, la verdad es que David Koresh sí realmente o estaba enfermo o realmente estaba convencido de que él tenía algún poder especial, ¿no? De que él era... Después empezó a decir que él era Cristo, ¿no? Pero realmente estaba convencido de que debía liderar al menos la rama davidiana. Entonces sí, tenía este delirio de grandeza, ¿no? Que tienen los líderes de culto normalmente, ¿no? Sí, no, pero y que volvemos a un punto clave, ¿no? Que llega hacia un montón de gente. Uh-huh. O sea, que llega y que la gente lo cree, que la gente lo siente, que la gente lo ve como uh-huh. una persona superior, uh-huh. como un enaltecido, ¿no? Sí, como un mesías. Bueno, hasta este punto todavía no, pero vamos a ver que más adelante que realmente sí llegó a ser como que el mesías, el elegido, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahí ya las cosas ya se salieron de control. Bueno, para principios de 1991, la ATF comenzó a interesarse por las operaciones de compra y venta de armas que Koresh y los davidianos realizaban, de forma legal, eso sí, pero en grandes cantidades, lo cual empezó a llamar la atención de las autoridades. Por este motivo, decidieron infiltrar dentro de la comunidad davidiana a un agente encubierto. Obviamente para que les informara de primera mano lo que estaba sucediendo ahí adentro de Monte Carmelo, ¿no? Exactamente. Y bueno, tras varios meses de observación, la ATF, que es la policía, como comentábamos, ¿no? La policía de control de tabaco y armas, encontró muy pocos elementos para sospechar de los davidianos. De hecho, obviamente determinaron que los davidianos no estaban llevando a cabo pues actividades ilícitas relacionadas a las compras, ventas de armas, ni de drogas, ni nada de eso, ¿no? Y de hecho, el único elemento, o los únicos dos elementos que encontraron sospechosos, era que algunos miembros de la comunidad hacían modificaciones a las armas AK-47 y las volvían automáticas.
Okay. Recuerden, semiautomáticas no había problema en la posesión y la compra, pero cuando las volvían automáticas sí se volvía un delito. Entonces como que no estaban seguros de que estaban realizando eso, pero pues al parecer, ¿no? Sospechaban de eso. Y aparte, pues recuerden de los casamientos que tenía Koresh con las menores de edad. Sí, Entonces, sí, esto también así como que llamó la atención, sí. ¿no? Aparte, vamos a ver luego que esto no era tan grave. Las acusaciones que tenía Koresh en su contra, pues realmente... Bueno, lo del abuso de menores sí se lo tenían que comprobar y de alguna forma él podía decir que estaba dentro de la comunidad, ¿no? Y que realmente estaba aceptado y que no fueron forzados esos matrimonios, porque realmente hasta los papás estaban de acuerdo, sí, ¿no? Es aquí un punto importante, ¿no? Que tocas, ¿no? O sea, si cuenta con el permiso de los papás, aunque sea mal visto por la sociedad o por las leyes, ahí como que creo que hay un paréntesis, ¿no? Sí, es un poco diferente en Estados Unidos, ¿no? Sí. No es como que sea legal, pero tampoco te pueden acusar de que lo hiciste a la fuerza, ¿no? Y ahí sí influye mucho, ¿no? La intención. Sí, la verdad es que también es muy difícil entender todo ese tipo de circunstancias, situaciones ¿no? legales. Exacto. Bueno, y la otra pena que enfrentaba, en el caso de que se le hubiesen encontrado esas modificaciones de armas automáticas, pues simplemente se las retiraban, se las confiscaban y tenía que pagar $200 por cada arma. Y si habían pagado 250,000 en compra de armas, pues realmente... no iba a tener ningún problema, ¿no? Bueno, en conclusión es que la ATF no encontró nada pues sospechoso, ¿no? Bueno, de lo sospechoso no era grave, trascendió. ¿no? Sí, No era grave como para crear algo, ¿no? Ok. Un asunto en su contra. No obstante, a principios de 1993, los rumores acerca de la desaparición de la ATF y su incorporación al FBI, porque consideraban que era innecesaria, provocaron una histeria colectiva entre los altos mandos de la ATF. Así que comenzaron a buscar estrategias mediáticas para demostrar que la agencia tenía una razón de ser y de alguna forma era necesaria. Y lo cierto es que no tuvieron que buscar mucho para encontrar a los conejillos de Indias perfectos para sus propósitos propagandísticos. Obviamente, los davidianos. Exacto. Pese al infructuoso seguimiento que habían realizado a los davidianos, los altos mandos de la ATF consiguieron que un juez de Texas emitiera una orden de arresto en contra del líder de los davidianos, David Koresh. Los cargos eran la posible posesión de armas pues ilegítimas, digamos, ilegales, que eran estas armas automáticas, y un cargo por abuso infantil, que es lo que comentábamos acerca de estos matrimonios con menores de edad. Bueno, una vez con la orden en mano, la ATF decidió montar una gran operación mediática. Invitó a un par de televisoras para que presenciaran y transmitieran las imágenes de la operación Caballo de Troya, como fue bautizado. Okay. El objetivo era crear suficiente revuelo para dejar constancia de que la agencia estaba protegiendo a la ciudadanía de unos fanáticos religiosos amantes de las armas. Aunque todos los agentes sabían que la detención de Koresh iba a ser solo un gran teatro y que no duraría más que un par de horas arrestado, pues el caso era débil y las pruebas eran casi nulas. Realmente pensaban que el asunto terminaría en una multa de unos cuantos miles de dólares y la incautación de las armas. Pero lo más importante era que la ATF conseguiría la buena propaganda que tanta falta les hacía. Y de hecho, esto es un dato curioso porque Koresh salía a correr todas las mañanas a las comunidades cercanas. Todas las mañanas salía a hacer footing, se les dice, ¿no? Que trotaba y todo este tipo de cosas. Y eso lo practicaba y era sabido por todos. Entonces, si de veras lo quisieron o lo querían agarrar o lo querían arrestar sin hacer tanto revuelo, lo hubieran hecho en cualquier momento, ¿no? Pero pues realmente era más esta operación mediática, ¿no? De que los vamos a salvar, como es Estados Unidos, ¿no? De que los vamos a salvar de esta comunidad religiosa. Si se vuelven locos el día de mañana, van a querer matar a todos, ¿no? Pues siempre esos supuestos, ¿no? La policía, el gobierno tiene que quedar bien, tiene que hacer un espectáculo para tener más credibilidad, ¿no? Sí, de hecho lo acabas de decir bien, esto va del gobierno. O sea, realmente todo esto es... pues precisamente buscaban eso, ¿no? El gobierno quedar bien, ¿no? Y al final, pues vamos a ver cómo terminó la historia. Bueno, así que finalmente llegó el día esperado por la ATF, el 28 de febrero de 1993. A las 9:30 de la mañana, 2 camionetas repletas de agentes de la ATF y un par de helicópteros
tomaron rumbo hacia Monte Carmelo, en Waco, Texas. Curiosamente, 3 equipos de televisión llegaron algunos minutos antes e instalaron sus cámaras para comenzar la cobertura del gran despliegue montado de la ATF. Y esto nos habla de que ya estaban súper preparados para lo que iba a suceder, ¿no? Bueno, mientras tanto, dentro de Monte Carmelo, una llamada al complejo de procedencia a día de hoy desconocida pidió hablar directamente con David Koresh. Cuando el líder davidiano tomó el teléfono, una voz se encargó de avisarle acerca de la gran redada que iba en camino al complejo y que más que una redada policíaca, aquello iba a ser una masacre, pues los agentes tenían la orden expresa de disparar primero y preguntar después. Lo cual, bueno, es algo raro en los Estados Unidos, ¿no? No se caracterizan por actuar de esa manera. Bueno, tras colgar el teléfono, David Koresh reunió a los casi 100 presentes esa mañana en Monte Carmelo. Y entonces lanzó un breve pero contundente discurso ante los hombres, mujeres y niños que estaban reunidos en Monte Carmelo. Les dijo que el gran enemigo del que les había estado predicando durante meses venía a por ellos. Que la Gran Babilonia, representado por los agentes de la ATF y el gobierno americano, venían a matarlos en un ataque indiscriminado y que tenían órdenes de no tomar prisioneros. Así que era momento de tomar las armas y defender sus creencias religiosas, su libertad de culto y sobre todo defender a sus familias. O sea que con un discurso como este, pues realmente pues sales y pues vas a defender a tu familia, ¿no? A las últimas consecuencias, ¿no? Sí. Bueno, minutos después, los agentes de la ATF llegaron a Monte Carmelo. Habían elaborado un plan táctico entre comillas, que según ellos les tomaría menos de 60 segundos para ejecutar, pues contaban con el factor sorpresa. Obviamente ellos desconocían que ya le habían avisado a David Koresh, ¿no? Ellos no tenían ni idea de esto, o sea, ellos estaban enfocados en su operación y que salieran en la tele, ¿no? Y que fuera un gran show, un gran espectáculo. De hecho, hay una anécdota que cuenta uno de los cámaras de televisión, que cuando llegaron los agentes de la ATF y se bajaron de las camionetas, gritaron, pues es hora del show, es hora del espectáculo, ¿no? Entonces ellos sabían, era como la señal para que todos empezaran a grabar, ¿no? Y eso es bastante interesante. Bueno, el plan era simple. Tocar la puerta, el plan de la ATF obviamente, tocar la puerta del complejo, entrar de forma rápida y violenta, extraer a Koresh y llevarlo detenido en una de las camionetas. Así que uno de los agentes al mando de la operación, que es lo que comentamos, gritó: comienza el espectáculo. Y así se puso en marcha toda la obra que habían montado la ATF. Las cámaras de televisión comenzaron a rodar y de hecho algunos hicieron cobertura en vivo de lo que estaba ocurriendo. Y eran coberturas internacionales. De hecho fue la CNN. Entonces, bueno. Un equipo de agentes se aproximó a las puertas del complejo. Tocó la puerta y se dispuso a esperar que alguien saliera. Para su sorpresa, el propio Koresh abrió las puertas del complejo. Y en ese momento se puso en marcha una emboscada que los davidianos habían tendido a los agentes de la ATF. Y que obviamente los tomó completamente desprevenidos. Comenzó un violento tiroteo entre ambos bandos. Los agentes de la ATF no podían creer lo que estaba sucediendo, pues de alguna forma todo se había salido de control y una operación que supuestamente debía tomar unos cuantos segundos se había tornado en un escenario de caos y armas de fuego. El desconcierto y la falta de coordinación entre los agentes de la ATF era tal que varios agentes cayeron víctimas del fuego cruzado, en su mayoría de disparos provenientes de sus propios compañeros. Y lo más irónico es que los davidianos estaban mucho mejor armados que los agentes de la ATF. Sí, igual, con las armas modificadas, la preparación de las dichas armas en campos de tiroteo improvisado, o hechizos dentro de la comunidad. Y que ellos sabían lo que les esperaba en la emboscada, ¿no? Sí. O sea, los emboscados resultaron siendo ellos, Sí, ¿no? sí, Entonces, exactamente, sí. Los agentes pues realmente no esperaban una respuesta como tal. Exactamente, realmente no lo habían... obviamente no se lo esperaban y... digamos que en sí no había razón para sospechar que los davidianos los iban a
recibir de esa forma, ¿no? O sea, es no, que, no. bueno, o sea, es que si lo ves desde un punto, no sé, quizás llamémoslo objetivo, como quizás lo vieron estos agentes, vamos a arrestar a una secta, a una comunidad, a una congregación. Al líder, porque solo tenían órdenes de aprehensión sobre David Koresh. Ok, pero viene siendo religioso, ¿no? Sí. O sea, algo, Sí, algo. Si ven la armada, si ven el grupo que traemos, pues la gente se va a intimidar, ¿no? Sí, realmente no tendría por qué ser violento, ¿no? Y al encontrarse con esta respuesta en contra, pues realmente sí, pues lo saca de onda, Sí, ¿no? sí, exactamente. Bueno, obviamente la estrategia propagandística de la ATF había resultado un fiasco total y quedaron en ridículo en cadena nacional, en una operación que ellos mismos habían montado. Luego de 2 horas de tiroteo, los negociadores de la ATF se pusieron en contacto con David Koresh y su segundo al mando, Steve Schneider, que Steve Schneider era realmente quien llevaba las negociaciones. Y bueno, David Koresh nada más tomaba las decisiones, pero Steve Schneider realmente es la persona importante aquí. Y bueno, con ellos acordaron un cese al fuego para recoger a los muertos y atender a los heridos. Y bueno, el saldo de la vergonzosa operación fue de 4 agentes muertos y 16 heridos para la ATF, mientras que los davidianos habían sufrido 4 bajas y varias decenas de heridos, entre hombres, mujeres y niños. Mientras que David Koresh había recibido 4 impactos de bala. Uno de ellos le había destrozado parte de la cadera y había perdido una buena cantidad de sangre. De hecho, las primeras versiones que se dieron a la prensa internacional era que pues iba a morir, ¿no? Por los impactos de bala, ¿no? Bueno, una vez concluido este primer enfrentamiento, la ATF se vio obligada a solicitar la intervención del FBI, pues la muerte de un agente de la ATF era un delito federal, y el conflicto de Monte Carmelo, a partir de ese momento, adquiriría el estatus de amenaza a la seguridad nacional. Realmente aquí es ya cuando se comenzó la cosa a poner bastante seria para los davidianos, ¿no? Al matar, no sabemos si de forma... bueno, ellos decían que en defensa propia, ¿no? Que en cierto punto podría aplicarse. Pero bueno, al fin y al cabo mataron a un agente federal. Entonces, bueno, aquí ya se convirtió la cosa pues desfavorable totalmente para los davidianos. A partir de ese momento, varios equipos del FBI comenzaron a presentarse en las inmediaciones de Monte Carmelo. Llegaron equipos de negociadores, equipos tácticos de rescate de rehenes, agentes de combate y equipos de apoyo aéreo. Todo un ejército, ¿no? Todos ellos al mando de Jeff Jammer, el jefe de operaciones del FBI. Y de hecho, algo que tenemos que entender muy bien es que para ese entonces el FBI no trabajaba en conjunto. Eran varias células que se complementaban, digámoslo así, ¿no? Pero realmente no tenían como tal pues una comunicación estrecha, ¿no? Era realmente manda a un equipo de 5 negociadores y luego un equipo de 5 tácticos y así, sí. Y trataban de improvisar, ¿no? Sí, triangulaban hasta llegar al punto más clave, ¿no? Sí, pero realmente no trabajaban como en conjunto, como una célula, ¿no? Sí. Que es mucho lo que vemos en series, ¿no? Que está el equipo de psicólogos y el de psicólogos le da la información al equipo táctico, ¿no? Y el equipo táctico se la da a los de negociadores, ¿no? Y entre todos tratan de armar un plan. ¿Y qué pasa ahí? Se pierden información cuando se va triangulando hasta llegar a un sector importante. Y eso fue lo que pasó. Bueno, sin que ninguno de los bandos lo supieran, habían comenzado un cerco que duraría 51 días y que terminaría con una tragedia de tales dimensiones que sería recordada como una de las mayores desgracias acontecidas en los Estados Unidos de América. Mientras tanto, dentro de Monte Carmelo, los davidianos atendían a sus heridos, entre ellos a su líder, quien increíblemente tardó tan solo 4 días en recuperarse de las heridas de bala que había recibido en el enfrentamiento. Un hecho que obviamente la comunidad davidiana interpretó como un milagro. Sí. Pues recordemos que estamos en este ambiente religioso, ¿no? Y que suena incluso pues increíble, ¿no? Increíble, sí. Y eran armas, bueno, de alto calibre, ¿no? Sí, o sea, realmente el suceso, lo que acontece, el daño que tenía David,
realmente, y la recuperación en un lapso corto, pues 4 días. Sí, realmente 4 días. Es impresionante, sí. Incluso le da más énfasis sí. a lo que él promovía. Pero sí, él predicaba, ¿no? Ya esto era como la prueba realmente de que era el elegido, ¿no? Sí. De que él era Cristo. Bueno, luego de su inaudita recuperación, Koresh se dedicó a predicar con mayor enjundia acerca de los pasajes del Apocalipsis que había estado recitando durante meses entre la comunidad, y lo relacionó con la injusticia que el gobierno americano estaba cometiendo con ellos. Además, levantaba la moral de sus seguidores, diciendo que aquel primer enfrentamiento había significado la victoria de los pequeños ante el gran enemigo, la Gran Babilonia, nuevamente haciendo referencia al gobierno de los Estados Unidos. Además, Koresh comenzó a presentarse a sí mismo ante la comunidad como el Cristo Salvador, que llevaría a los davidianos a la gloria, pero que, como decía la Biblia, antes de encaminarnos a la gloria con nuestro Padre, habrá una batalla. Y los davidianos tendrían que librar esa batalla, pues el tiempo final estaba sobre ellos. Y de hecho en los juicios se llegó a manipular esta ideología, ¿no? De alguna forma, para hacer ver que en realidad eran unos fanáticos religiosos y que estaban fuera de sus cabales totalmente y todo esto. Como sucedió, por ejemplo, con la secta Manson, ¿no? Que se decía que sí. Pues, prácticamente les había lavado el cerebro, ¿no? Sí, que eran manipulados completamente por lo que fue Charles, ¿no? Charles Manson, ¿no? Pero en este caso vemos que no era de esa forma. Realmente no era una secta. Era un grupo religioso que estas circunstancias de alguna forma los motivaban más a creer en su religión, ¿no? A mí me llama mucho la atención que eran autosuficientes. Uh-huh. Es lo que me llama muchísimo la atención. O sea, que eran autosuficientes, que era digamos que un plano ajeno a lo externo, no era fuera de lo convencional. Uh-huh. Sí, totalmente. Entonces es lo que me llama muchísimo la atención. Sí. Y realmente vemos que sus reglas de comportamiento distan mucho de otras sectas, ¿no? Como Jim Jones, que ya lo comentábamos, uh-huh. De Applewhite. Inclusive son muy diferentes las sectas, digamos. Los grupos, ¿no? El grupo de Charles Manson, la familia, con el grupo de los davidianos. Pero encontramos varias similitudes entre David Koresh y Charles Manson. Que de hecho, en el episodio de Manson, el episodio 8, chéquenlo, ahí bautizamos a David Koresh. Hablamos de David Koresh, uh-huh. Y dijimos que era como el Charles Manson 2.0. Y sí tenía muchas cosas en común. Sí, ¿no? Bastantes. Desde polos opuestos, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, los días siguientes, la situación en Monte Carmelo era tensa e incierta. Los equipos negociadores del FBI se pusieron en contacto con los davidianos, en especial con el segundo al mando, Steve Schneider, con quien llevaban a cabo todas las negociaciones pertinentes. Y lograron que David Koresh autorizara la salida de 14 niños del complejo. No obstante, con el paso de los días, las comunicaciones comenzaron a tornarse desfavorables, pues el FBI había rechazado la ayuda y la información de inteligencia que la ATF había recabado durante un largo tiempo. Recordemos que hasta les había metido ahí un infiltrado, ¿no? Pues el FBI consideraba que ellos habían jodido todo y que por su incompetencia ahora los habían mandado a ellos a solucionar un problema que no era propiamente que ellos no habían suscitado, ¿no? Era como pues realmente un duelo de egos, ¿no? Es como que no pudiste relacionarlo y ahora me quieres venir a enseñar quiénes son los davidianos. Pues bueno, en el FBI, en los altos mandos del FBI, esto se vio mal, ¿no? Y bueno, pues, realmente esto terminó afectando las negociaciones porque el FBI nunca entendió realmente cuál era la forma de pensar de los davidianos y de David Koresh. O sea, para ellos era un loco y con una secta encerrados que en algún momento se iban a suicidar. Uh-huh. Pero realmente no entendieron y no les interesó ir más allá, ¿no? En la psicología de Koresh, ¿no? Digamos lo mismo que sucedió con Applewhite, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Ellos, bueno, Applewhite sería un poco después, pero a lo mejor tenían el antecedente de Jim Jones. Ah, ok, sí, es cierto. Entonces, ellos decían, no, bueno, es que esto es como Jim Jones y va a terminar de esa forma, ¿no? Uh-huh, sí. Bueno, y se cerraron totalmente. Bueno, pero esto demostraría el no aceptar la ayuda de la ATF ser un error garrafal. Y como lo decíamos, el FBI no entendió nunca los hábitos de los davidianos y el mensaje que Koresh quería dar al mundo acerca de su resistencia. Y también desconocían que los davidianos no eran una simple secta de fanáticos religiosos suicidas,
como la ATF y los medios de comunicación estaban haciendo creer a la opinión pública, que obviamente también es típico del gobierno americano, ¿no? Priorizar la fuerza sobre la mente, ¿no? Y bueno, pues ya vemos lo que está pasando hoy en día, ¿no? Bueno, finalmente el equipo de negociadores logra una promesa de rendición del mismísimo David Koresh, siempre y cuando el FBI organizara una emisión local de un sermón que estaba preparando el líder de los davidianos y que daría a conocer a todos los americanos. Él realmente lo que quería era propagar su mensaje. Bueno, según Koresh, una vez completado el sermón, él junto con los davidianos abandonarían totalmente el complejo. Y así fue que el 2 de marzo, o sea, 2 días después del primer tiroteo, Koresh obtuvo una transmisión en cadena nacional de su discurso a través de una emisora de radio cristiana. Es raro, ¿no? Sí. Pero, y de hecho no estaban como muy contentos de hacerlo, pero fueron obligados. Y bueno, se encargó en el discurso se encargó de explicar la situación de los davidianos en el rancho de Monte Carmelo, seguido de un extenso discurso religioso, que de hecho es un poco confuso, ¿no? Digo, realmente podría ser como para iniciados en esto de la Biblia, ¿no? Seguramente si ustedes nos están viendo y son, creen bueno, tienen estas creencias arraigadas y conocen acerca de la Biblia, seguramente lo entenderán muy bien, ¿no? Bueno, durante la emisión, Koresh ordenó a los davidianos que se prepararan para salir. No obstante, al final del mensaje, nadie salió. Enseguida, el FBI contactó a Koresh para conocer qué es lo que ocurría, si necesitaban otras garantías o qué pasaba, ¿no? ¿Por qué no salían si ya les había dado su palabra? Y Koresh solo se limitó a decirles que Dios le había indicado que no debían salir del complejo hasta que él le diera una señal divina. O sea, que podían ser muchos días, ¿no? Horas, días. Sí. O sea, realmente solo estaba alargando la situación. Obviamente el FBI tomó el acto como una burla y decidió que era tiempo de implementar una estrategia más agresiva para forzar la salida de los davidianos. Y de hecho, bueno, tampoco es que hubiese pasado tanto tiempo, ¿no? Apenas llevaban 2 días. 5 días para el momento en que se emitió que se hizo la emisión, ¿no? En cadena nacional. Pero pues ya sabemos que el FBI no se distingue por ser paciente, ¿no? Sí. Entonces el dispositivo implementado por el FBI, que ya eran 600 personas distribuidas alrededor del complejo, comenzó a implementar una serie de artimañas psicológicas en contra de los davidianos. Y la situación se tornó todavía más hostil. Sin consultar previamente a los equipos de negociación, que aún seguían tratando de encontrar alguna salida pacífica del conflicto, los equipos del FBI tomaron medidas drásticas en contra del complejo davidiano. Medidas como el corte del suministro de energía eléctrica, el corte de agua potable y colocaron varios reflectores dirigidos a las ventanas del complejo. Obviamente para dificultar el sueño, ¿no? Con esta luz intensa. Además colocaron potentes altavoces que emitían al máximo volumen, día y noche, sonidos enervantes, como el rugir de motores de aviones, cantos tibetanos, villancicos y por las noches emitían chillidos de conejos mientras eran degollados. Una tortura psicológica. Tortura psicológica total. Además, reproducían una y otra vez canciones con letras amenazantes. Obviamente todo esto con la intención de quebrantar los cuerpos, las mentes y el espíritu de los hombres, mujeres y niños davidianos que yacían atrincherados en el complejo. No obstante, con todas estas artimañas, solo consiguieron que la comunidad davidiana se uniera más que nunca, pues al fin y al cabo, el FBI le estaba dando la razón a las palabras que predicaba Koresh, y los davidianos realmente se convencieron de que todo el odio del mundo estaba en contra de ellos, y que Dios los había elegido para resistir todas estas inhumanas pruebas y demostrar ante todo el mundo que su fe podía contra todo eso. Es decir, logró mayor cohesión, ¿no? Sí, que podía, lo que pensaron que iba a resultar algo contraproducente, realmente los une más, los unifica como religión, y enaltecen aún más a Koresh, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? realmente él es el líder que los está llevando en contra de
la gran Babilonia del enemigo, Sí, ¿no? sí, para ellos- Y el FBI estaba cumpliendo perfectamente con ese rol. Exactamente, Entonces, ¿no? O sea, ellos, la personificación del mal en contra de una comunidad de elegidos. Ujú. Bueno, de hecho, aquí imaginémonos a los niños davidianos por las noches, completamente oscuro, con sed, con hambre, y aparte tener que soportar pues este tipo de tortura psicológica, de los chillidos de los conejos y todo esto, realmente debió ser algo aterrador para ellos, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho hay una anécdota en donde David Koresh les pide a los del FBI que les manden leche materna. Porque obviamente las madres que estaban ahí, muchos de los niños eran bebés, hay que tomarlo en cuenta esto. Entonces muchas de las madres pues realmente no habían comido bien, no producían. no tenían agua, entonces no producían leche, ¿no? Okay. Y bueno, David Koresh realizó como que entre esos estira y afloja. Les dijo, ok, bueno, dejó salir a algunos niños a cambio de que nos den leche materna para mantener a los demás. Y de hecho el FBI no le daba respuesta. Entonces llegó la abogada de los davidianos y le exigió al FBI y les dijo, oigan, pues ¿qué quieren? ¿Quieren hacer o quieren matarlos de hambre allá adentro? Y la respuesta que les dio el FBI fue que sí. Entonces... O sea, vuelven a ratificar nuevamente al FBI como la personificación del mal. Sí. Y ellos siguen siendo la resistencia, la resistencia hacia lo divino, ¿no? Sí, realmente es súper importante lo que estás diciendo. Toman roles religiosos, digamos. Los atacados, ¿no? Los ofendidos, que son los davidianos, ¿no? De alguna forma. Y el mal representado en el FBI. Okay. El gran enemigo otra vez, ¿no? Entonces realmente ahí ya se vuelve una guerra religiosa. Sí. Ya cambia, sí, exactamente. Ya los victimarios se vuelven víctimas sí. de la falta de atención que no les provee lo que es el FBI. Uh-huh. Y se vuelven, se unifican y se vuelven mártires. Sí, mártires de una opresión. Se vuelven mártires. Del mal. Sí, exactamente. Que está caracterizado en el FBI, ¿no? Y al fin y al cabo, pues es lo que decía su religión. Recordemos que los davidianos, la religión adventista, pues tiene muy inculcadas estas normas, ¿no? De apocalípticas. Y pues realmente les estaban presentando el apocalipsis enfrente de ellos. Sí. ¿No? Sí. Entonces esto los unificó más todavía. Bueno, está por demás decir que la situación era muy dura dentro de Monte Carmelo para los davidianos. Y afuera el FBI comenzaba a impacientarse ante sus reiterados fracasos por provocar la salida o la muerte de los davidianos, mientras el mundo era testigo de todo el conflicto. Y así pasaron, increíblemente, 51 largos y crudos días. Hacia el final del conflicto, el jefe de operaciones del FBI, Jeff Yamar, había perdido la paciencia con Koresh y sus adeptos, y decidió que era momento de obligar a los davidianos a salir. Así que solicitó a la fiscal general de la nación, que en ese entonces era Janet Reno, un permiso especial para llenar la casa de gas lacrimógeno CS. Y más adelante vamos a hablar de este gas lacrimógeno. Y forzar a los davidianos a salir del recinto. Finalmente, la fiscal de la nación, en conjunto con el presidente Bill Clinton, autorizaron el uso de personal y artillería militar para llenar la casa de gas lacrimógeno y dar solución al conflicto. Es decir, una intervención militar, ¿no? Gas lacrimógeno, recordemos, hay niños, mujeres y hombres, ¿no? Sí. Bebés, la mayor parte de los niños son bebés y vamos a entender más adelante por qué son bebés. Bueno, así llegaría el día del juicio final, o al menos lo fue para los davidianos. Cerca de las 5 de la mañana del día 19 de abril de 1993, los 3 tanques que habían permanecido durante días destruyendo todo a su paso a las afueras de Monte Carmelo, se acercaron a las ventanas del complejo y a través de altavoces anunciaron a los davidianos que estaban a punto de iniciar un ataque con gas lacrimógeno. Acto seguido, arrojaron unas cuantas mascarillas antigas a la casa, obviamente de forma malintencionada, pues sabían perfectamente que estas mascarillas de ninguna manera podían ajustarse a los pequeños rostros de los niños davidianos, y mucho menos a los bebés. Y de hecho, esto de anunciar el ataque y de enviar las mascarillas no fue un acto de buena fe.
Lo investigué y realmente es un protocolo forzoso ante la ley de Estados Unidos avisar y enviar material de protección previo al ataque de cualquier gas lacrimógeno. O sea, realmente esto es algo que se tiene que hacer. Y bueno, vamos a entender. ¿Una advertencia? Sí, es una advertencia. Y aparte no pueden, o sea, saben que ese gas lacrimógeno, y sobre todo esta variante que usaron, hay 2 variantes me parece, pero esta variante del gas CS es muy agresiva y puede provocar la muerte. Entonces, de alguna forma, para protegerse legalmente, tienen que avisar que lo van que van a utilizar ese gas y dar como métodos de protección para que no se mueran tan rápido. Sí, digamos, para que no sea tan cruel la matanza. Entre comillas, ¿no? Bueno, la intención del FBI, según las inauditas declaraciones de sus altos mandos, era torturar con el gas a los niños para que los padres no tuvieran otra opción más que salir del complejo para salvarlos. Y creo que no hay palabras para describir esto, ¿no? Bueno, los davidianos dentro del complejo tuvieron cerca de 1 hora para protegerse, para prepararse ante el inminente ataque. Con la poca agua disponible que quedaba, mojaron toallas y prendas para colocarlas sobre los rostros de los niños y de esa forma mitigar en la medida de lo posible los efectos del gas lacrimógeno. Entonces Koresh ordenó que los 21 niños de hecho eran 24 niños. Y 14 de ellos eran sus hijos. 14 de esos niños se comprobó realmente que eran hijos de David Koresh. Por las bodas, Por las bodas que tuvo y sí. Los matrimonios. Con esas jovencitas, ¿no? Sí, tenía 14 hijos y los 14 estaban adentro. Bueno, y sus madres, estos 24 niños y sus madres se resguardarían en una pequeña habitación en el primer piso que se ubicaba justo debajo de la torre del complejo y que estaba construida con hormigón reforzado, una habitación a la que los davidianos llamaban el búnker. Mientras que los davidianos restantes se resguardaron por todas las habitaciones, se metían abajo de las camas y todo esto, ¿no? Bueno, afuera el operativo final estaba listo para ejecutarse. Había helicópteros militares sobrevolando Monte Carmelo, aviones de reconocimiento que grabarían desde los aires todo el conflicto con cámaras infrarrojas. Como por cierto se hace en todas las guerras, ¿no? Vemos que cuando tiran bombas siempre aparecen estas cámaras infrarrojas con coordenadas. Bueno, esto lo estaban haciendo en Monte Carmelo. También tenían los tanques, ya estaban preparados con las ingentes cantidades de gas CS para ser arrojado dentro de la propiedad. Y los francotiradores expertos estaban apostados a las afueras de la parte trasera del complejo davidiano. Y sí, escucharon bien, dije los francotiradores. Queridos escuchas, amigos que nos están viendo, estoy seguro de que a estas alturas ya lo han deducido. Pues algo estaba claro en las mentes del jefe de las operaciones del FBI, Jeff Yamar, la fiscal de la nación, Janet Reno, y probablemente del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Aquel día, difícilmente algún davidiano saldría con vida de Monte Carmelo. Así que cerca de las 6 de la mañana, los tanques comenzaron a perforar con sus cañones varios agujeros en las paredes del segundo piso del complejo. Que, obviamente estos agujeros terminarían por comprometer la estructura. Uh-huh. Bueno, entonces introdujeron las bombas conectadas a sus cañones y comenzaron a rociar, que eran como mangueras, ¿no? Que estaban con los cañones, ¿no? Que estaban a un lado de los cañones, entonces perforaban y obviamente ya distribuían todo lo que era el gas, ¿no? Comenzaban a rociar cantidades abundantes de gas lacrimógeno CS al interior del complejo. Es importante mencionar que el gas CS no es en sí un gas, sino que se trata de un polvo blanco que al ser combinado con un disolvente de pintura y en contacto con el oxígeno crea una reacción exotérmica, o sea, libera calor, lo cual genera finalmente un gas que provoca una violenta irritación en los ojos, quemaduras en la piel, vómitos, problemas respiratorios y que en exposiciones prolongadas puede provocar la muerte. Pero no es todo, pues este gas contiene un radical de cianuro, que al quemarse se convierte en un compuesto letal, el mismo que se usó en los campos de concentración y que puede absorberse a través de la piel.
Y de hecho, por este motivo, este gas lacrimógeno CS, esta variedad, está prohibido en lugares cerrados y no se puede usar en la guerra. Sí. Seguramente nunca han visto en la guerra que avienten este gas, ¿no? Y a veces nos preguntamos por qué no avientan en las trincheras los gas y salen todos. Bueno, está prohibido su uso, ¿no? Sí, por lo es letal. Por el acuerdo que se llegó de lo letal que puede ser, ¿no? La ventaja que tienen sobre otros tipos de ejércitos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahí... Pero estamos hablando de ventajas sobre otro ejército. Sí. Y aquí es una ventaja de un ejército contra una niños. Comunidad contra niños, contra mujeres, contra hombres. Es una comunidad religiosa. O sea, realmente no son terroristas, no son extremistas. Realmente son personas que estaban en la iglesia, ¿no? Que nunca se metieron con nadie. O sea, ajeno a su congregación, a su comunidad. Exactamente, sí. Bueno, es difícil imaginar que el gobierno de Estados Unidos, en conjunto con el FBI, deliberadamente expusieran a 24 niños, muchos de ellos bebés, a los efectos de un gas letal. No obstante, así lo hicieron. Y no solo eso, pues según los reportes oficiales del FBI, el ataque con gas se iba a prolongar por al menos 48 horas. O sea, realmente los iban a matar, ¿no? Sí, lo que buscaban era exterminarlos por completo. Bueno. Increíblemente, los davidianos soportaron esta primera oleada de gas lacrimógeno. Entonces, cerca de las 12 del día, y que realmente esto es impresionante, ¿no? Como los davidianos, aferrados a su fe, llámelo como usted quiera, ¿no? Su fuerza, su fe, lo que sea, soportaron este primer ataque de gas lacrimógeno. Cerca de las 12 del día, el FBI comenzó una segunda oleada, pero esta vez en mayor medida, pues fue reforzada con cartuchos de 40 milímetros de ese mismo gas, disparados por agentes con lanzagranadas manuales, desde el exterior del complejo. Estos cartuchos, que cayeron en el interior de las habitaciones, pueden llegar a alcanzar los 100 grados centígrados mientras liberan el gas, y generalmente derriten cables, cortinas o alfombras que se encuentren lo suficientemente cerca. Esto, y de hecho no hay que ser erudito en la ciencia para entender que esto obviamente terminaría por desencadenar un gran incendio dentro del segundo piso del complejo. Dicho incendio se expandió rápidamente por todo el lugar, gracias a las ráfagas de aire que azotaban en ese momento. En segundos, Monte Carmelo se convirtió en un auténtico infierno en la tierra. Adentro del complejo, los davidianos luchaban por mantenerse con vida en medio de un brutal incendio. Un gas que se había convertido en cianuro letal y unos tanques que arrasaban con todo lo que se encontraban a su paso. Los gritos, los llantos, los rezos y las súplicas eran las únicas armas que los hombres, mujeres y niños podían utilizar en contra de un gigante de hierro que los machacaba con toda su furia y peso, obviamente el gobierno americano. De esta forma, el gobierno quería demostrar al mundo que no iba a permitir que nada ni nadie amenazara su poderío. Y de hecho, respecto al incendio, hay muchas grabaciones en donde se puede apreciar. Estas grabaciones, principalmente desde los aviones infrarrojos, se puede apreciar que inclusive ellos dispararon en pirotecnia hacia adentro del inmueble para que se quemaran, ¿no? Es un hecho realmente que ellos provocaron el incendio. Finalmente los davidianos comenzaron a morir uno a uno. Algunos presas de las llamas, otros eran víctimas de las horribles convulsiones causadas por el gas de cianuro, y otros eran aplastados por los tanques que avanzaban sin piedad sobre el complejo. Los pocos que heroicamente lograron abrirse camino entre los escombros y las llamas hasta las puertas traseras del complejo eran brutalmente acribillados por los francotiradores del FBI, mientras las cámaras infrarrojas de los aviones de vigilancia registraban cada uno de los agónicos segundos de la matanza de Waco. No sabemos, esto es fuerte, ¿no? No sabemos si para ese momento los niños y las mujeres que estaban resguardadas en el búnker del primer piso permanecían con vida. Probablemente lo estaban, según los forenses que se encargaron de realizar el levantamiento y análisis de los cadáveres en la escena del crimen. Según los reportes oficiales, que fueron entregados a posterior
para los juicios de la masacre de Waco, aquellos niños, bebés y mujeres que estaban en el búnker, en su mayoría, fallecieron aplastados por los muros de hormigón que fueron deliberadamente tumbados por los tanques que avanzaron sin piedad sobre ellos. 30 minutos después del mediodía, la masacre de Waco, en Monte Carmelo, Texas, se había concretado. El cuerpo sin vida de David Koresh yacía sobre el suelo con un tiro en la cabeza, a unos metros de su segundo al mando, Steve Schneider, quien se había disparado en la boca. Y así el FBI, en confabulación con el gobierno de los Estados Unidos, habían terminado tajantemente con un sitio de 51 días. El saldo final: 87 davidianos muertos, 21 de ellos eran niños, y 10 personas heridas que lograron salir con vida del infierno, tan solo para recibir el castigo de la ley americana. Y así, mientras la bandera del complejo davidiano era reemplazada por la bandera de la ATF, que esto es insultante, la profecía del fin de los tiempos se había cumplido para David Koresh y sus davidianos. De esta forma, habían perecido en su gran guerra contra la Gran Babilonia. Bastante fuerte lo que pasó, pero... Muy fuerte, muy fuerte. Así pasó. Como lo mencioné en ese momento, me llama mucho la atención el hecho de que eran sustentables ellos mismos. Era una comunidad completamente ajena a los protocolos, a la particularidad que que cualquier ciudadano externo, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento Clinton lo menciona, ¿no? Esto sucede eso va hacia quienes no quieren seguir la misma línea, ¿no? Sí, Entonces, sí, de alguna manera es un mensaje, ¿no? es un mensaje realmente hostil, muy duro, claro, y muy claro, ¿no? Sí, de hecho ahorita estamos viendo las imágenes gracias a nuestro compañero David Potter en los controles. Pues realmente es difícil imaginarlo, pero ahí había niños, había hombres, había mujeres, ¿no? Que realmente estaban ahí por sus creencias religiosas, sí, de alguna que no manera tenían nada que temer, que deber, y que estaban siendo quemados en ese momento, ¿no? De alguna manera estaban sujetos a algo que ellos permitían, ¿no? Uh-huh. Permitían realizar, quizás el argumento más tonto, podría llamarlo de esta manera, el no creer que existían homicidios, suicidios masivos, Uh-huh. lo convierte en homicidio. Claro. Entonces, bueno, realmente el apocalipsis, como lo manifestaba David, pues no es para unos, no es a manera global, quizás lo que él quería demostrar o lo que dio a entender a su congregación, Uh-huh. no es a nivel mundial, simplemente es a nivel propio, ¿no? Y para ellos les llegó el apocalipsis bajo su propio término, su propia ideología. Sí, su ideología la llevaron hasta el final, ¿no? Bueno, el FBI, pese a las abrumadoras pruebas de su magnicidio, aseguró ante las cortes americanas no haber disparado ni un solo tiro en los 51 días que duró el sitio de Waco. También aseguró que el incendio de Monte Carmelo no había sido provocado de forma deliberada, aunque estaban conscientes de que algo así podía ocurrir. Finalmente, la Corte de Estados Unidos puso punto final al asunto de Waco y declaró que el FBI no había provocado la muerte de los davidianos y que ellos mismos se habían inmolado siguiendo a su excéntrico y demente líder, David Koresh. No obstante, el día de la masacre de Waco, a tan solo unos kilómetros de distancia de Monte Carmelo, entre las cámaras de televisión que daban cobertura en directo de la muerte de los davidianos, los reporteros, los equipos técnicos y los grupos de fanáticos, unos en favor y otros en contra de los davidianos, se encontraba un joven que presenciaba a lo lejos cómo el puño de hierro del gobierno americano aplastaba a 84 personas dispuestas a morir por sus creencias religiosas. Entonces, ese joven, en medio del caos, decidió que algún día golpearía tan fuerte como pudiera a ese puño de hierro autoritario, tan fuerte que le causaría un daño irreparable. Su nombre era Timothy McVeigh. Y si quieren que les contemos esa historia, pues probablemente, que también es terrible, pero mándenos ahí en los comentarios. Sí.
Y bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que sucedió? Realmente inverosímil, ¿no? Inverosímil lo que acabamos de escuchar. Desafortunadamente estamos hablando de una potencia que no quiere más allá que su sistema arraigado que tienen desde hace muchísimos años, y que no quiere que exista alguna desviación por tan simple que sea, ¿no? Por un pequeño grupo, una pequeña secta, llamémoslos como se llame. Sí, secta, religión. Grupo. Desafortunadamente es un sistema ya establecido. Si te sales de la línea, Clinton alguna vez lo menciona, esas son las consecuencias. Sí. Eso esclarece el punto de dominio que tiene hacia todo el país, incluso hacia el mundo, ¿no? Ahora, David Koresh tampoco de ninguna manera es inocente. Esto hay que dejarlo muy claro. No, sí, también. Pero tampoco es el único culpable. O sea, igual a lo mejor en algún punto David Koresh pudo haber salido, ¿no? Y pudo haber afrontado pues las consecuencias, ¿no? Sí. Que realmente no había sí, ¿para qué tantos elementos, ¿no? ¿Por qué llevarlo más allá de, ¿no? O sea, ¿para qué esperar tanto? O sea, también estamos hablando de vida de niños, de vida de mujeres, de gente inocente. Sí. ¿Por qué llevarlo más allá? O sea, con el hecho de quizás esclarecer la situación y seguir adelante, ¿no? O sea, él quiso llevar su juicio final, su creencia hasta el punto cúspide de la pirámide, y así lo consiguió, ¿no? Claro. Desde el inicio, desde el Mesías, los profetas, la profecía, hasta el Apocalipsis, lo llevó tal cual. Sí, exactamente. Tal cual llevó su religión al pie de la letra, ¿no? Sí. Y aquí también la gente que lo siguió, o sea, la gente también no se metía con nadie, salvo el tiroteo. Pero bueno, no es justificable nada de esto, ¿no? Sin embargo, ¿por qué llevarlo más allá? ¿Por qué llevarlo más allá? Si tienes una creencia, bueno, sí, creo, pero tampoco estoy tan arraigado, tampoco estoy tan fanático, ¿no? Sí. O sea, llegar hasta un punto en el cual ser ecuánime entre lo bueno y lo malo, ¿no? El sentido común, ¿no? Exactamente, ya me salí de la raya, me retrocedo 2-3 pasitos más y me mantengo cierta cordura, ¿no? Para no llamar demasiado la atención. Sí, bueno, pero también esto no le daba derecho al FBI y al gobierno de los Estados Unidos tampoco. A quemar vivos prácticamente a 84 personas y a 21 niños, realmente aplastarlos, ¿no? Sí, realmente es inverosímil en ambos puntos, ¿no? Tanto lo que es el líder, como lo es el gobierno y la gente que está actuando a favor y en contra de esta persona, ¿no? Así es. Bueno, respecto al guión que se presentó el día de hoy, hay muchos documentales, obviamente, en internet, los van a encontrar. Creo que nada más hay como 3 en español. La mayoría son en inglés. Yo les recomiendo uno que se llama Waco, las reglas del enfrentamiento, The Rules of Engagement. En este documental, de hecho fue nominado al Oscar en su tiempo. Se muestra todo esto que contamos acerca de la participación del FBI. Se muestran las cintas, digo, no los podemos pasar por cuestión de copyright, sí, pero se muestran las cintas de cuando dispararon, cuando provocaron el incendio, cuando iban saliendo los davidianos y los agarraron a tiros. O sea, todo esto se muestra a través de esta cinta, y aparte, pues bueno, es corroborado por varios científicos, ¿no? Testigos y todo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, realmente es un documental obligado si están interesados en lo que pasó en Waco. Y también el libro de Santiago Camacho, saludos a nuestros amigos españoles, por cierto, un gran periodista de investigación y de misterio español, Santiago Camacho, tiene un libro que se llama 20 grandes conspiraciones de la historia, y dedica un especial a Waco. Son alrededor de 8 páginas, pero es muy bien narrado, y él es experto en conspiraciones y todo esto. Al estilo de Santiago Camacho. Al puro estilo de Santiago Camacho. Entonces es muy bueno esas 8-9 páginas, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que pasó. No sé, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más hasta lo que hemos platicado. Realmente, bueno, ustedes, público, tienen la mejor opinión al respecto de este tema. Sinceramente, yo me quedo con lo que acabo de decir, ¿no? Es realmente increíble lo que sucede por ambos bandos, ¿no? Claro. Tanto la secta conforme y
y contra el FBI no eran las acciones correctas para llegar a un acuerdo. Pudo haber trascendido de alguna manera distinta a lo que fue, ¿no? Pudo ser algo diferente. Bueno, de alguna forma, en los días extraños de hoy, más extraños que nunca, somos un reflejo de los davidianos. Somos esos niños, hombres y mujeres, encerrados en nuestras casas, temerosos, en medio de la oscuridad, mientras afuera, el puño de hierro, llámelo como quiera, gobierno, pandemia, como quiera, nos bombardea constantemente con los contenidos basura de la televisión comercial, el consumismo, las superficiales redes sociales, las propagandas políticas y el miedo. Si sales de tu casa te vas a morir, ¿no? Este tipo de cosas que vemos hoy en día, ¿no? Estamos en nuestras trincheras a merced de los grandes poderes que rigen al mundo. Ya sabemos cuál fue el desenlace en el asunto de Waco, y de nosotros depende cambiar este trágico final. Pues bueno, después de esto, no sé, David, en los controles, algo que... Dame un momento. Bastante fuerte lo que sucedió en... Excelente analogía, realmente excelente. Me quedo con eso. Es un reflejo realmente, ¿no? Y sí. Esto lo pensé ayer que estaba revisando el guión en la noche y creo que sí, ¿no? Se parece mucho. Se ve, está reflejado en todo lo que estamos viendo en estos días, ¿no? En la ciudad prácticamente, en los países, en las ciudades de otros países, valga la redundancia, ¿no? Sí. Ahí va. Realmente... Manda saludos, Vianey Salazar. Saludos, Vianey. Demetrio Serrano. Gracias. Saludos, Demetrio. Muchas gracias. Rulli, Isa, muchas gracias por seguirnos. Andrés Olivera. Andrés, Gracias, saludos. Andrés. René Hernández. René, muchísimas gracias. René. Víctor Gorosabel. Víctor, muchas gracias por seguirnos. También Miri Reyes. Miri. Saludos, Miri. Muchas gracias. Estefanía Sánchez. Stephanie, muchas gracias. Dice saludos, Leti Hernández. Leti, saludos, muchísimas Leti. gracias. Si queremos escuchar esta historia, complementar algo. Perfecto, ya tenemos una tarea adicional. Timothy McVeigh. Es más saludos, cruda, ¿eh? hijo, Georgina Lozano. Gracias. Saludos a todo el equipo. Buenas historias en cuarentena. Andrea Olivera. Gracias, gracias. Andrea. Un saludo. Y no. Estas historias son para ustedes, ¿no? Precisamente para pasar la cuarentena. También manda saludos Ben Cas. A Robin, gracias. Muchas gracias por seguirnos. También Angélica Guerrero. Angélica muchas Guerrero, gracias. Cirilo Rivera. Cirilo. Álvaro por seguirnos. Carrión. Álvaro, Lucero muchísimas Morales. gracias. Lucero, gracias. Paul Vivaldi. También manda saludos. Paul, gracias. ¿Quién más? ¿Dónde está? Denme un segundo, por favor. También Jorge Rodríguez y Morgado. Jorge Rodríguez, saludos, Jorge. Dani Dharma. Dani Dharma, gracias. Olivia Marín. Olivia, muchas gracias. Saludos. Y hay otros que ya no los veo. Ok. Okay. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta cobertura. Es una historia cruda, pero creo que pues realmente hay que contar las cosas como son. Y tenemos la tarea de Timothy McVeigh. En algún punto la vamos a tocar. Pues bueno, queremos agradecer su preferencia. Les recordamos que hoy nos vemos a las 10 en la Noche del Miedo, ahí a través de la página de la Noche Paranormal. Entonces ahí lo pueden seguir. Cuéntanos sus historias, Cuéntenos recuerden sus historias, leyendas, mándenos por WhatsApp, vía audio, texto, como ustedes prefieran. Los escuchamos. experiencias personales. Bueno. Y bueno, agradecemos a David Potter en los controles, Armando Arellano, como siempre, Gracias, por gracias. sus comentarios, Ariel Salazar. Esto ha sido la Noche Paranormal y hasta La próxima. gracias.